hay una toma del señor Zurita, ¿no es cierto? Exacto. Entiendo que hay un acuerdo entre las partes que fue mencionado en la reunión de trabajo. Tengo entendido también que en la reunión de trabajo no se llegó a ningún acuerdo y por lo tanto estamos en esta inspección, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un breve resumen, por favor, de lo que requieran mencionar. Dentro de la reunión se mencionó algo de... No, dentro del pedido está algo de 50 cabezas de ganado. O sea, tengo entendido que los señores creen que o suponen que se está utilizando el recurso para otro fin. Y se mencionó en la reunión que hubo una acta, no sé si o está dentro de los estatutos, hay un documento donde le autorizaban a señor Zurita. Sí, desde la comunidad. Eso, ¿es qué tipo de documento es? ¿Lo tienen de pronto aquí? ¿Sí? ¿Pueden facilitar para revisar? En la FICI con el señor Tatucuago, que es presidente. ¿Qué hago? Que se instaló ahí. Sí. Okay. Y resulta que luego de que se hizo esto, trabajamos más o menos un año, sin ningún problema. Yo cancelando mis haberes, colaborando con ella y todo lo demás. Cuando un día, pues ellos vinieron acá, despedazaron todito y le dejaron así el medidor. Y se llevaron el medidor, se robaron unas bombas que yo tenía ahí abajo. Bueno, eso está en proceso de fiscalía, pero en todo caso, así como usted ve aquí, dejaron las cosas. Picando todo lo que es la manguera, todavía yo no he retirado porque el fiscal me dijo que no lo haga para que eso siga dentro del proceso. Luego de eso, pues obviamente han venido nuevamente a hacer el mismo tipo de cosas y como yo tengo el derecho adquirido por haber recibido autorización de la Senagua y suscrito el contrato y convenio con la comunidad de Haturrumi, ellos han tenido que volver a instalar. Esta básicamente era una opción que se le daba para que aquí los señores de Haturrumi puedan abrir las llaves un día a la semana, perdón, un día cada 15 días, perdón, y cerrarla. Ellos serían capaces de manejar eso y punto. Y la otra opción, salvo su mejor criterio, usted es la experta aquí, sería que para evitarse este problema, si me permite el plano que le hicieron allí, yo podría sin ningún problema coger, perdón, un paréntesis pequeño. Yo soy ingeniero civil, trabajé 10 años en el desarrollo potable, tengo un poquito de experiencia en esto. Entonces aquí en el tanque que distribuye el agua hacia Cerotal y hacia los sectores de acá, yo podría tranquilamente, con la autorización de ustedes, elaborar una línea de conducción directa para mí, con la regulación que ustedes quieran poner. Básicamente ese es el asunto. Ni esto, ni los tanques de nadie, ni tampoco estorbando. Perdón, una consulta simplemente, ¿puedo hacer una pequeña acotación? Sí, yo pienso que el problema simplemente radica en la salida. Si sales de más arriba sigue siendo como el mismo problema. Yo pienso que el problema se soluciona si sales de acá. O sea, ¿no? No. Sí, ok, solamente es una acotación. O sea, tengamos en cuenta que el asunto no es solamente técnico, sino también es jurídico, ¿sí? Entonces, las soluciones técnicas bienvenidas, las puedo considerar en el análisis que se haga, pero yo tengo que hacer también un análisis jurídico. Correcto. Ya, un favor. De la vertiente Tambolhuayco sale una sola conducción. ¿Diámetro de cuánto? De 60. ¿De 60? 60 milímetros. Ah, bueno. Después del tanque repartidor salen las tuberías de Pucará y la que se va a hacer Otal. La que continúa no para Pucará es... Eso, ¿es de cuándo? De 60 mismo. De 60 mismo. Todo de 60. Igual por aquí vamos con 60 y después del tanque repartidor de abajo también 60. También sigue de 60. Okay. Listo. Muy bien. Entonces, actualmente el señor es usuario, forma parte del padrón. Listo. Dentro de lo que ustedes mencionan, no sé si está en algún escrito del expediente o si lo mencionaron en la reunión de trabajo, está el pronunciamiento de que se utiliza, no sé si está en el escrito, de que se utiliza para abrevadero. Entonces, por favor, me gustaría que podamos visitar su propiedad con el fin de verificar lo que usted menciona, las instalaciones de consumo humano y lo que son instalaciones que ustedes suponen o indican hay de abrevadero, ¿ya? Eso. Para los dirigentes hídricos, lo más importante es el consumo humano, ¿sí? Después tenemos abrevaderos, riegos, todo lo que sea soberanía alimentaria. Pero cuando hay agua suficiente. Cuando hay agua suficiente, de hecho tenemos casos donde se ha tenido que revertir caudales porque es insuficiente para el consumo humano, ¿ya? Ahora, pregunta adicional, ¿ustedes este conflicto han intentado resolver en asamblea conjunta de la... Que hagamos una asamblea con todos los usuarios de
Pucará Alto y Pucará como Saturrum. ¿Ya? Pero el Señor no tiene. ¿Cómo Entonces no nosotros hemos pedido, no sé. No ha accedido. No No ha accede. accedido. Ya. Entonces nosotros hemos pedido esa reunión, pero nunca nos asiste. Entonces, en una palabra, el Señor no tiene a la comunidad a favor de Él, sino que Él hace al favor de Él y del Señor. Ya. Y siempre y cuando hay una persona que siempre anda atrás. Ya. Entonces yo, disculpe señorita, aquí tenemos que hablar solamente el presidente que es del de Haturrumi, yo como presidente de Pucará Alto, presidente. y el señor acá. Nada más, aquí me tiene que más bien ¿Usted es presidente de Sí, yo soy Pucará Alto? presidente de ¿Y Pucará quién es el Alto. presidente de la Junta? Él es presidente de la usted Junta, es sí. presidente de la Junta. Junta. Ay, ¿De el la señor Junta de dónde? De la Junta de Pucará. Pucará. El No, no. señor, El señor, ¿Quién es presidente de Hatun Rum? Yo. ¿Quién es Ay. presidente de Cerro Imbabura? el señor. Es lo mismo que Pucará. sí. Apunte Cerro Imbabura, dígame usted Cerro Imbabura. Ya, a ver, ahora sí, un poquito a la consulta. Ya, compañero, sí. Ahorita el asunto es el siguiente, y eso también, ingeniero. A ver, la resolución es bastante clara, ¿no? Tenemos un caudal que es un 100%, llegamos a un tanque repartidor, 50% para Cerro Tal, 50% se viene por acá. Sí. Por esa tubería está pasando el 50%. Y luego de eso está autorizado 50% del 50, ¿no? 25% para la una junta y 25% para la otra. Sí. Correcto. Entonces el conflicto que manifiestan los compañeros de Cerro Imbabura es que del 25% que les correspondería a ellos también se le está restando lo que el señor, al ser usuario de ustedes, se le está quedando en esta propiedad. Sí. ¿Sí? Entonces aquí la solución técnicamente tendría que ser que si el señor, parte del caudal que les pertenece a ustedes, parte de su 25% se queda en esta propiedad, eso debería restarse cuando llegamos abajo y se reparta lo que corresponde proporcionalmente a las juntas. ¿Eso qué significa? No sé en porcentajes exactos ni en valores exactos, 70, que 30. ellos no va a ser tanto así, que ellos se van a llevar más que acá. ¿Ya? Entonces, aquí a qué vamos? Vamos que el caudal para consumo humano, vamos a hacer de cuenta que el señor vive aquí porque es un medidor, una familia, me va a dar un valor, va a ser un 0.01 litro por segundo, digamos, ¿no es cierto?, en caudal permanente. Eso quiere decir que lo que me llega abajo, cuando yo voy a repartir, ese 0.01 litros por segundo tengo que restarle a Hatun Rum. ¿Sí? Es que es matemáticamente, digamos, esto no es de apariencia ni de me parece o no me parece. Pero nosotros no queremos eso. Entonces, ¿qué quiere? Tal como está en el documento, como usuario de Haturrumi, ellos vendrán de dónde, cómo dan, pero no del conducto principal. No alcanza para usuarios. Es que el Señor siempre hace las cosas en dos maneras. Claro, a usted le dice así, como dice solo para consumo humano, pero es mentira. Como dice que vive 28 años, esos 28 años ha hecho tanto problema. Acá está el Señor, acá están los señores mayores que siempre fueron los dirigentes. Entonces siempre han tenido ese problema con ese señor. Entonces, ¿a dónde vamos? No se nos permite hablar a nosotros también, porque a veces siempre dicen que son... Que han planteado que no llegaron al acuerdo, ¿no? De que se suba el tanque de distribución acá Sí. y que ya se separen y que el señor sea usuario de su junta, ustedes también se han opuesto. ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Quería llevar su propia conducción independiente desde la fuente. Claro. ¿Y por qué no lo hace? Eso le digo, entonces haga, eso no quiere. No, pues ¿quién construyó esa conducción? Antes La comunidad era Pucará, estoy muy de acuerdo en eso. Ahorita quiere- Todo era Pucará. O sea, territorialmente Territorialmente Hatun era Rum Pucará, pertenecía sí, a Pucará. Sí. Pero era todito. Sí, o sea, en eso estamos muy de acuerdo. Pasa que ya crece la comunidad y por falta de gestión de los cabildos que empiezan a dividirse y a legalizar. Esto también hay que saber reconocer, o sea, la comunidad es legal, jurídica, tiene nombramientos de los cabildos. Entonces, ahí es cuando ya empezamos este conflicto. Y es por eso que hemos dicho, yo a lo menos propongo... Los caudales mezclados, entonces ellos van a seguir haciendo... Exactamente. Ellos Ya. Es del mismo. Normalmente no queremos estar nuevamente, año a año que seguimos problemas con el agua. Lo que sí yo quiero es, la gente de Haturrumi, los usuarios no saben cómo están haciendo. Entonces la gente de la comunidad son usuarios. Entonces usuarios no saben. Entonces van a quedar sin agua. Igualmente, la comuna de también Mita nishpa kunanga kichunga papacha nyako tikanchi nishka kaimanda ma hasta wanga nyukanchi piña nyuka nyako pima sikira shube Yukanchi urabi, menos ta hapinga, shakota pa ima kuima.
Bucaram no tiene opción que gastar al final. ¿Ya? Pero es que a la gente les da, El tenemos rato que que dar Katy una Rumi dice, solución, bueno, una pues, salida. Porque yo nadie gestiono, yo lo pongo, ¿qué tiempo se demora en eso? ¿Entiendes? Kaypika shinash nallanikshpaka alita kagmanga kutiña una vez que yakut hapishpaka una sola comunidad pukaramanga ñana sakishunchi ni manda mariña ñukanchikpash. Ñukanchika menos hapishun, o sea, shuk llave para cuidar también hapishun, no, ni un ingeniero. Yo creo que es dable, tiene una shuk llave más apangichi. Che, ura manda, pero se cae happy con man. Kaypita kachinga chpea, chaytuku yaya kay tanto pi ushkamar happy hon. Yo creo que Rama mana pastan yakuka kaychika. Como para que viva una familia. ¿Entiendes? Llegándote agua 2 veces por día. Entonces, si nosotros accedemos a poner ese tanque va a tomar tiempo. Y mientras que pase en ese tiempo, seguimos en el consumo de agua. Ahí es donde viene la negativa del por qué. Y aparte que no nos corresponde a nosotros en recursos poner ese tanque. Porque nosotros no estamos interesados. Nosotros estamos ya con todas las cosas. Eso es como el resumen más o menos. Ya. ¿Por qué no? Usuarios de ser consumidores, no pueden ser. Ay, perdón, entonces ¿cómo que se llama? EPA, ya. Entonces, los que son usuarios de la EPA no pueden ser usuarios de Cerro-Imbabura. Si tú dices, tenemos en cada casa. Todos tienen los municipios. No es que tienen, pero nosotros Los que no tienen, no. Algunos no No tenemos. importa, porque yo tengo, créame compañero, yo tengo Ahora 3 vamos a expedientes sacar por ese semana, tanque tengo ahí, 15 a la ya cola. vamos a volar ya. Y estoy providenciada a 2 de consumo humano. ¿Ya? Que ustedes me digan, es que es una toma, ustedes no, aquí hay algo raro para que ustedes estén acusando de que por una toma se queda la comunidad sin agua. Primero, 1 litro por segundo debería dar para 500 personas. Solo sumando las 2 comunidades con 75 usuarios cada uno me está dando 750 personas. Es que esa cantidad Y de agua que se adicional- queda aquí no está regida. Y adicional 50% se queda en cero tal. Entonces ustedes me dicen, les falta el agua no les falta por el señor Zurita. El agua les falta porque es insuficiente para todos los Tiene usuarios. una instalación por debajo y todo lo que baja entra al tanque que tiene abajo. Hagamos una cosa. Vamos a visitar el tanque. ¿sí? Vamos a Usted me dice, para allá. Ingeniero Zurita, usted eres ingeniero, ¿y por qué por qué se mete en el agua de la comunidad? Eso usted como ingeniero tiene que saber cómo analizar el agua. Tranquilamente, por ejemplo, yo fui la propiedad de aquí, yo he sido sin problema de ninguno de los compañeros. Tranquilamente, usted como ingeniero puede sacar el agua. Con propiedad es imposible 80 litros, señor. ¿Sabe lo que es? Digo 80 metros cúbicos tal vez. María, Estoy hablando. A ver, compañeros, ya. En vista de que primera observación a las 2 juntas. ¿Sí? Porque si yo no tengo un medidor, ¿cómo digo yo? El medidor del señor Zurita me ha consumido 10 veces más que una casa. O sea, ya ahí me restan un elemento comprobado con documentos, que yo tengo un reporte, lecturas, etcétera, que me podría servir. Porque las palabras son palabras. Ya, yo no me puedo basar en que a mí me dijo una vez, es que una vez le vimos, así como el señor tiene fotos, tiene todo. Ustedes tienen un registro fotográfico de todo lo que han encontrado. Está todo en el proceso. Si le mandamos unas fotos, le mandamos. En el proceso está. Sí, tenemos. Todas las fotos están en el Sí, proceso. todos tenemos nosotros. Pero en el proceso me refiero, ¿no? En lo que usted ingresó, Sí, yo le entregué, ¿no es cierto? no, a mí no me han entregado nada, debe haber ingresado en Usted secretaría. revisó, entonces ya le ingresé a la secretaria, ¿no es cierto? Con fotos, con todo. Sí, Ya, fotos, listo, ahí debe estar todo. Yo voy a Económicamente unas, ¿cómo se llama también? No, vamos a Sí, hacer nada económicamente, eso no nos corresponde a nosotros. Ustedes son obligatoriamente, tienen que tener su RUC, ya, tienen que tener su contadora y tienen que llevar sus informes económicos y al final de enero de cada año entregar el informe económico a la Claro, entidad. ya entregamos este año. El agua de consumo humano se le autoriza a todo el mundo y prevalece sobre cualquier otro recurso. ¿Ya? Si vamos a hacer modificaciones en el sistema, eso lo voy a determinar a costo de Hatun Rumi, porque es usuario de ustedes. ¿Sí? Entonces yo voy a plantearme a mí las alternativas y en función de eso se determinará cuál o cuáles, máximo daré 2 alternativas, es la que se puede implementar a fin de que el agua que tome el señor Zurita sea de la Junta Hatun Rumi. ¿Ya? Porque la otra junta no tiene por qué perder caudal por un usuario de usted. ¿Listo? Ya, estamos con eso. Señor Zurita,
se nota que tiene su propiedad, se nota que tiene ganado, se nota que tiene pastos, estamos en una zona húmeda, probablemente no se han identificado otros ojos de agua, porque en ese caso ya habrían solicitado autorizaciones, sea para consumo, sea para abrevadero. Tratemos de aprovechar lo poco que tenemos en temas de cosecha de agua para los fines que usted requiera. ¿Sí? Cosechas de agua, si es por bajo caudal, nosotros no autorizamos, porque es agua lluvia, estamos hablando, ¿no? Incluso hay atrapanieblas, hay otros mecanismos. Pero lo que es reservorios tenemos que hacer aprobar, ¿sí? Si es que lo va a poder hacer para sus fines, reservorios hay que hacer aprobar, ¿sí? Insisto, ustedes son juntas de agua de consumo humano. No podemos, no porque el señor me cae bien, pero el de acá me cae mal. Al uno le dejo, al otro no le dejo, no. No podemos estar desperdiciando agua, venga de la EMA, o venga de la EPA, o venga de acá, de la vertiente de acá. No podemos, mayor control sobre eso. Porque un usuario viene y me dice, es que a mí me falta el agua, y en efecto le falta, matemáticamente ese caudal no les alcanza. Pero yo veo que en una comunidad están desperdiciando el agua en pleno día, ahí 10 de la mañana que yo llegué, yéndose el agua por litros. Entonces en otra casa no están cocinando, pero en la casa de acá estoy baldeando el patio. Ojo con eso. Claro, sí. Acá no tengo agua para tomar, de calidad probablemente no la tenga, pero otro está lavando el carro. Entonces las juntas son jurídicas, ¿por qué? ¿Para qué son jurídicas? Para que tengan estatutos, para que tengan reglamento interno. No sé si las dos ya tienen los dos documentos ingresados. Nosotros sí tenemos Pues las sanciones se hacen en función de sus estatutos y su reglamento interno, ¿ya? El ingreso del señor a cualquiera de las dos juntas debió haber tenido un proceso que debe estar en el estatuto. Eso tiene la aprobación de la asamblea en algunos casos, en otros es con una solicitud, ¿sí? Pero sí tenemos que tomar en cuenta, en este caso Hatun Rumi, que en el sistema de donde yo he dado a un usuario, en realidad estoy afectando a un caudal que no me pertenece. Estoy afectando a un caudal de otra junta o comunidad, ¿sí? Entonces, eso vamos a tener que remediar técnicamente, ¿ya? El agua de consumo humano no se la podemos negar, yo veo domicilios, veo viviendas, ¿sí? Y el tema de que si se llega a comprobar a posterior o reincide, sería en este caso, lo que ustedes han visto, presuntamente de lo que ustedes han visto, un tema de abrevadero de animales, pues tendremos lamentablemente que incurrir en temas de infracciones administrativas contra la gente. ¿Sí? Eso entonces, es lo que les puedo mencionar por ahora, yo detallaré más en el informe para concluir. Ingeniera, una corta palabra nada más, y no sé si tal vez sea alargar, pero también sí sería bueno de que considere, o no sé, la parte también de los usuarios. Obviamente esto es de manera técnica, jurídica, pero hasta el mismo presidente hizo una asamblea para saber sobre esta realidad de si no se va a negar, como usted dice, incluso en la Constitución lo dice, pero la parte de dar desde dónde, esa es la tónica. ¿Cómo que desde dónde? O sea, desde el tanque o desde aquí. Eso lo determinará la Autoridad Única del Agua técnicamente. Eso, una vez más, yo sugiero que también tenga una característica más sobre los usuarios, el número de usuarios que tiene, porque como quien dice. Exacto, entonces eso sí, yo no puedo meterme con el número de usuarios porque ustedes tienen una resolución donde ventajosamente les da en partes iguales. Les da en partes iguales y de eso no hay nada que hacer. ¿Cómo se va a proceder? Ustedes tienen cada uno 75 usuarios. ¿No es cierto? Entonces se va a determinar en ese caudal cuánto le corresponde a cada usuario, yo haré el caudal ficticio permanente, no es que tenga toda la llave abierta todo el tiempo, ¿sí? Y según eso vamos a mermar en la distribución en alguna parte, eso aún no sé, no he determinado aún, tengo que revisar, porque les digo, para mí sería perfecto coger y decirle subamos el tanque acá, separa su tubería y usted se lleva su agua y enseguida le da al señor, y ya es su agua, punto, les da al señor. Pero hay que considerar que todas las obras recaen en la Junta. Que sí es la obligada a hacer, sí, correcto. Pero yo no le puedo obligar a hacer algo que le va a costar de pronto $10,000, pudiendo proponerle una solución que le puede costar menos. ¿Ya? Entonces la autoridad un poco tiene que analizar eso también, no puedo ir en contra de una comunidad. Aquí la situación está en que en efecto se está disminuyendo. Sí cabría la posibilidad, si en efecto el señor accediera y ustedes accedieran a que él pertenezca a las dos juntas, de algún modo. Podría haber, pero ustedes no quisieron, entiendo que hubo esa propuesta, pero no la aceptaron. Un pequeño paréntesis de Cierto que para mantenimientos, que los pagos mensuales, que asambleas, todo igualito. Podría ser una reunión si es que ustedes llegan al diálogo, establecen un acuerdo. Vuelvo, insisto, para mí aquí el problema no es la toma del caudal, no es en dónde se toma el caudal. Para mí el problema aquí es que ustedes
presuntamente han visto que hay un tema de abrevadero de animales. Y eso sí, para todos, para los tres, completamente prohibido. Una cosa es que yo tengo un perrito en la casa, otra cosa es que yo estoy utilizando agua de consumo humano para ganado, para borregos, lo que sea. Sí, vamos a ver, no vamos a seguir haciendo esto. Y las variables de los trabajos que se hacen también, no se tomará en cuenta, porque a mí sí me preocupa bastante los trabajos, el mantenimiento, las mingas que uno se hacen de una u otra forma. El mantenimiento debe ser en partes iguales, proporcional a su caudal. Ahí estamos hablando del señor, estamos hablando de la obviamente siempre va a implicar eso, pero él como usuario está en Hatun Rumi. Exactamente. Pero 50-50, digamos. Y si es que como comunidad no participa en el mantenimiento de los senderos, que por ahí viene el agua, o de las tomas de agua, ¿eso no tenía que ser una variable también para su análisis? No. ¿No? ¿Por qué? Porque son dos juntas que tienen personería jurídica. Entonces, y que tenían que tener un modelo de gestión, que nosotros no obligamos. Eso es para que ustedes funcionen administrativamente y operativamente. Nosotros tenemos que obligatoriamente trabajar para otras personas. 50-50. Es que no trabajan. Es que en el modelo de gestión tendríamos que ver. A ver, ¿por qué no trabajan? ¿Es verdad que no trabajan? No, nunca se ha ido. Deme la palabra. Alberto no ha hablado claramente Pucará Alto y nosotros y Ceretal también. Y vamos bien así. Entonces después ya salió la sentencia y justo en la sentencia habla de que el señor usuario también incluye un usuario para Hatun Rumi. Pues desde ahí mismo el señor ya siguió mandando los oficios a la anterior, la Maroja Segovia, que era la junta de Pucará Alto. Entonces mandaba una y otra vez. Entonces yo les decía, démonos con una medida mínima, más que sea con un pinchazo de clavo y con medidor, y cobremos ambos juntas, porque de cuidar en cuidar no hemos de poder, ni tanto operadores de ellos no suben. También los operadores también no suben. Los usuarios también. El pago es, han de creer que ha de estar cobrando por cantidades. En el año se paga $12 por un usuario. Entonces más o menos $600, eso no más puede recaudar en el año. Entonces eso pagando al operador, no puede trabajar todos los días permanente por $300, digamos así. Nosotros subimos nosotros mismos, ¿no? Solamente a los operadores tenemos trabajo. Trabajo de equipo. Al trabajo y... Déjenme acabar, por favor. De operadores que se llama Beljaime. Yo le pregunté en plena reunión, llamamos al operador de él y mi operador. Entonces, 4 meses trabajó solo abriendo el tanque. A veces ni subía. El don Patricio, que es mi operador, él abre a los dos lados. Cuando llena el tanque, manda a Pucará, y cuando otro llena, manda a Hatun Rumi. Entonces el otro sin hacer nada y seguía cobrando. Ellos tienen dicho que tienen operador y nunca trabajan. Bueno, los operadores de cada uno, yo no me voy a meter porque nunca trabajan. Es que en efecto, si tenemos un sistema conjunto, ya no le dejo continuar porque ese es un tema operativo de las juntas donde yo no vengo ahorita. Ya me están diciendo que yo no trabajo, de eso estoy explicando. Exacto, ya hasta donde me dije ya estamos claros. Después yo les dije que pintemos el tanque, hagamos la vinga, damos mantenimiento, nunca salieron, pasaron 2 años. Entonces desde ahí le dije, ahora en tiempo de lluvia, como el tanque de 100 es chiquito, entonces llega, digamos, a de febrero, marzo, así. Según la disposición que se da en las personerías jurídicas y conforme los artículos correspondientes de la normativa, tienen que presentar hasta finales de enero de cada año el informe económico del periodo anterior, y el informe operativo. ¿Sí? Entonces son 2 cosas que va a salir del informe que tienen que presentar las juntas. Un poquito cerrados al tema. Si la junta de aquí tiene el POA, ¿le puede emitir a usted? Por supuesto. Exacto. Ese es el POA, plan operativo anual. Sí, no, los compañeros ya creo que me enviaron. Y si no lo han enviado, pues lo envíen, y lo remiten. Pero aquí lo que me interesa es que quede establecida la gestión que tiene que hacer cada junta en cuanto a la operación y mantenimiento. Tienen los 2 operadores, o sea, es más que fácil aquí. Sí, claro. Es más que fácil. Agua. Pero siempre no hay está problema que tengan 2. Ustedes presenten, el plan tiene que ser conjunto. ¿Por qué? Porque el sistema es conjunto. Y si no, lamentándolo mucho, la última personería jurídica sería la que tendría que separarse. O sea, el sistema es antiguo. O si no, hay por un poco el tema de ustedes de la parte social, que ya eran comunidades, se formaron, etcétera. Tendríamos que establecer quién tiene que correr con los gastos y tendrían que separarse desde más. Sí, también nosotros hemos propuesto que imposible era de aquí lo que los señores nos plantean, de que al señor Zurita se le dé de aquí, porque después de la distribución, que es imposible allá. Es por esa situación que también... Bueno, técnicamente no es imposible. No, es imposible. O sea, técnicamente no es imposible, pero es lo mismo que yo decía, o sea, no podemos porque me cae mal, entonces a él le caigo. Hay que ser un poco prácticos en esto, ¿no?
O sea, como les decía, si hubiera diálogo, ya hubieran resuelto. Ok, no hay diálogo, ya. Los vamos a resolver técnicamente, pero el resolver técnicamente no significa le vamos a castigar a este porque este tiene plata. Ese es un problema ya de mentalidad, no podemos estar así. Tenemos que resolver técnicamente para que no haya conflictos y tiene que asumir la responsabilidad la junta a la que pertenece el usuario. Estábamos aquí, ingeniera, porque decían que el señor operador está distribuyendo de forma injusta el agua. Ah, ya. ¿Qué más da? Entonces procedamos para verificar. A ver. Que para mí fuera el agua. No, yo soy mi señor un baldecito ya. Caudal. No, está con litros. ¿Será este unos 10. ¿Dos galones? 10 litros. 8 litros, señor. ¿Cuánto? 8 litros. ¿Cuál de 10 es más grande? Ya, claro, el de 10 es más grande. Está roto. Mapa, ya. Es que solo el sonido ahí no llega un litro. Usted está parada, me está corriendo. Para mañana no va a llegar. Voy a poner las botas, ¿ya?今してくれん。Limpia, mamá. Limpia. Pero eso quiere decir que ustedes no están cogiendo el autorizado, están cogiendo más. Porque arriba la repartición a veces es 50-50. ¿No es cierto? Eso puede estar tapado luego. Eso implica que necesitan el mantenimiento.